Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes con todos. Gracias por su asistencia. Me gustaría que me confirmen si todos los asistentes que estamos justamente me escuchan bien o tienen algún problema. Te escucho bien yo por acá. Perfecto. Entendería que justamente las personas que no me escuchen, sí, por favor, vamos a tratar de levantar la mano, poner, en este caso, abrir el video si es que fuera necesario, en algún momento se pierde algún tipo de comunicación, hágamelo conocer de esa manera. Bueno, ustedes conocen la importancia que es las medidas de prevención y una de estas medidas de prevención en las actividades laborales es el uso adecuado de los equipos de protección personal, ¿sí? Para ello vamos a conversar, en este caso, la agenda del día de ahora es el uso, eliminación de equipos de protección personal. Y también importante la eliminación porque hay que conocer cómo debemos clasificar, en este caso, este tipo de desecho para un adecuado proceso, ¿no es cierto?, de eliminación. En primera instancia, me gustaría compartir con ustedes, primero, una duda que suele pasar, ¿no? ¿Qué es un EPP? Que en sí es la simbología de un equipo de protección personal. ¿Y qué son los equipos de bioseguridad? Porque no podemos decir que son iguales, ¿sí? Muchas veces se escucha que los equipos de protección personal están enfocados para las empresas y los equipos de bioseguridad los asociamos básicamente con la parte de primeros auxilios o con la parte de salud. Entonces, en sí, ¿cuáles son las diferencias, no? Por ejemplo, es importante mencionar que yo tengo, en este caso, un equipo acá, un ejemplo, ¿no? Una máscara, un equipo de protección personal. Y tengo básicamente en este lado de acá un equipo de bioseguridad que son unos zapatones, ¿sí? Por ello podemos ver un poco la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de usar un zapatón? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de usar un zapatón? El objetivo de usar un zapatón, ¿sí? Es... Si tratamos de un ratito cerrar los micrófonos, ¿sí? Para que justamente podamos escuchar el resto. Gracias. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Sí, aquí tenemos algunos ejemplos. Ejemplos de los equipos de protección personal, que los podemos acá justamente visualizar al lado izquierdo, como son la máscara, ¿sí? Tenemos justamente una máscara que permite una full face, ¿no? Una protección a la persona en el momento de realizar una actividad. Y tenemos básicamente, ¿no es cierto?, tenemos aquí lo que es la full face, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, acá podemos ver una diferencia que es una máscara quirúrgica, ¿no? Como un equipo que se encuentra en la parte de bioseguridad. Pero ¿cuáles serían entonces, en este caso, estas diferencias entre esta máscara full face o una máscara como la que tenemos acá abajo, ¿sí? Que es media cara, protector respiratorio, y justamente una máscara quirúrgica. Nosotros debemos encontrar una diferencia que son, en este caso, los equipos de protección personal versus estos equipos de bioseguridad. El equipo de protección personal nos permite, en este caso, protegernos, ¿sí? De una exposición a un contaminante, a un riesgo existente que podríamos tener, ¿sí? Y en cambio, el equipo de bioseguridad, el objetivo principal es evitar que yo pueda, en este caso, contaminar hacia otra persona o hacia otro entorno o otra área. Además, hay que mencionar que yo puedo contar con equipos de bioseguridad que tienen doble vía. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente me ayudan a protegerme y ayudan, en este caso, a evitar contaminar un entorno o una área externa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? En este caso podría ser la mascarilla KN95,
o justamente en este caso lo que es la N95 que se usa o se entrega, ¿no es cierto? Que me va a permitir a mí protegerme si es que yo, vamos a imaginar, estoy contagiado con COVID-19 y también me permite en este caso protegerme de no contaminarme, de no contagiarme de COVID-19. Entonces, esa es la importancia, ¿no? En cambio, el equipo de protección personal, tenemos el ejemplo, las máscaras media cara que se les entrega en la parte de sala. Me protege a mí, ¿sí? De no contagiarme. Pero si una persona está contagiada y está usando ese equipo, no le va a proteger de contaminar esa área. ¿Por qué? Porque justamente el diseño de este equipo de protección personal tiene un sistema de una válvula de exhalación que va a ocasionar que justamente por ahí contagie, ¿sí? En este caso genere las gotículas de una persona que puede estar infectada y contagiar, ¿sí? Entonces, vamos justamente viendo un poco esas diferencias entre equipos de protección personal y los equipos de bioseguridad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tengo dos gráficos, ¿no? Si ustedes pueden ver el calzado del gráfico, ¿no es cierto?, de acá, de este lado, en este caso izquierdo, podemos observar, es un calzado de seguridad, que está enfocado ¿para qué? Está enfocado para que si cae algún tipo de objeto, ¿sí? Le va a proteger a la persona, ¿sí? A diferencia que tenemos a este lado, ¿no es cierto? En este caso, puede ser en este caso un zapatón, un cubre calzado, que el objetivo en este caso es que la persona que lo usa no contagie el área o el entorno en el que se encuentra, ¿sí? Entonces aquí podemos decir equipo de protección personal y acá es un equipo de bioseguridad, ¿sí? Acá tenemos la parte de los guantes, ¿sí? Perdón, me pasé un poquito. La parte del uniforme que usan, ¿no es cierto? Entonces yo aquí tengo un uniforme, ¿sí? Que analizamos acá. Vamos a ver, el uniforme o el traje de esta persona. ¿Le protege a la persona de qué? De que tal vez justamente el virus que podría estar acá se va a adherir, ¿no es cierto? Se va a adherir a esta superficie y claro, en este caso de la misma manera, se va a adherir a la superficie, ¿sí? Entonces podríamos decir que tenemos un sistema de protección. Y además de eso, si esta persona viene de un entorno externo, ¿sí? Donde vino justamente, se transportó en un lugar donde estaba con aglomeración de personas, la persona está protegida. En este caso, yo voy a evitar contaminar al resto o al área en la que yo voy a encontrarme. Entonces, tiene doble función. Entonces, vendría a ser, ¿no es cierto?, esto un equipo de bioseguridad. Si analizamos en este caso la parte, en este caso de la protección respiratoria, yo tengo aquí un filtro media cara, ¿sí? Como el que se entregó de la parte, es muy efectivo, es muy bueno para proteger a la persona. Sí, tiene una capacidad de 99% de protección frente a lo que sería en este caso la parte de virus, si lo manipulamos de forma adecuada. Pero en este caso, esta persona justo aquí tiene una válvula, ¿no es cierto? Tiene acá, por aquí ingresa el aire, por aquí sale el aire. En ese momento, la persona si está contagiada, porque vamos a imaginar que está en su casa y en su casa no está usando el equipo de protección personal, recibió un familiar y claro, por este lado va a generar que si la persona está contagiada, va a generar las gotículas que se van a esparcir, ¿no es cierto?, en el entorno y es un riesgo de contagio para otras personas. Si no tenemos una ventilación, en este caso, ¿no es cierto?, adecuada. En cambio, acá podemos observar que es una máscara, en este caso, N95, tipo KN95, que nos dice que tiene un 95%, en este caso, de efectividad, ¿sí? Pero que la diferencia de acá es que me protege de la parte externa, ¿no es cierto?, que podríamos tener, y de la misma manera, si esta persona estuviera contagiada, le protege a esta persona de no contagiar. Importante, ¿por qué conocer esto? Porque justamente nosotros que trabajamos en áreas sensibles en la parte de sala, vamos a imaginar, estamos expuestos a contagiarnos, en este caso, con lo que es el COVID-19, ¿no es cierto? El SARS-CoV-2 que se encuentra, que genera, ¿no es cierto? Entonces, estamos expuestos
Y cuando venimos a laborar, tal vez comenzamos a generar algún tipo de síntoma o sabemos que nos expusimos tal vez de una forma temeraria, porque sabemos que debemos respetar, evitar ir a lugares aglomerados. Y ese día, pues el fin de semana tuve que ir a hacer un trámite o por paseo y me encontré que ese parque, ese lugar, esa zona estuvo con muchas personas. Por lo tanto, estoy expuesto. Entonces, como recomendación, ¿qué debería usar? Esto, ¿no es cierto? Ahora, nosotros en la organización estamos usando también algo más. Usamos lo que es, ¿no es cierto?, nuestra mascarilla quirúrgica. Entonces, la mascarilla quirúrgica tiene la función de que va a generar un nivel de protección, de que la persona, en este caso, si es una mascarilla simple, es un nivel de protección de que la persona no contagie al resto. ¿Sí? Y en este caso, como nosotros tenemos las mascarillas que son 3 capas, nos permite también generar una barrera de la parte externa. Antes de la pandemia solo se adquiría justamente mascarillas de 1 o 2 doble capa. Ahora con la 3ª capa generamos un nivel mayor de protección. Pero esto se genera, en este caso, al igual que acá, que tenemos un 95%, acá se genera también una deficiencia, ¿no es cierto?, del 90%, ¿sí? Pero si a esto le combinamos el momento que damos la atención con nuestra máscara media cara, logramos ya un nivel de protección del 100%, ¿sí? Además de que nos protegemos y estamos asegurando de que no vamos a contagiar al resto de colaboradores, compañeros o pacientes que podríamos tener, ¿sí? Por justamente dejar un poquito la terminología acorde a lo que estamos revisando. Vamos un poquito con las definiciones. ¿Qué es la parte de bioseguridad, no? Es un conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la salud y la seguridad de las personas. Sí, es importante aquí, ¿sí? Habla en general. Ese es el objetivo de la bioseguridad, la parte de las personas, no solo la parte del trabajador que está exponiéndose al riesgo. ¿Sí? Y brinda cuidados frente a diferentes tipos de riesgos. Riesgos son exposiciones que vamos a tener, ¿no? Importante mencionar que es un riesgo, es la posibilidad que yo tenga, ¿no es cierto?, de que se presente una eventualidad, ya sea un accidente, ya sea una enfermedad, ¿sí? Por la frecuencia que yo tengo, cuántas veces me voy a exponer a esa zona, a ese lugar. Y el equipo de protección personal, en este caso, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado sujeto por el trabajador, por una persona. Además, en algunas nomenclaturas les llaman con el nombre de EPIs, equipo de protección personal individual. Eso quiere decir que yo no lo puedo prestar. Este es un equipo para la persona, ¿sí? De uso de la persona, ¿sí? Y que básicamente igual está enfocado a la protección del riesgo. El objetivo en sí de los equipos, ya sea de bioseguridad y equipos de protección personal, es evitar, en este caso, contagiarnos con alguna enfermedad, protegernos, ¿no es cierto?, de los riesgos existentes que podríamos encontrar, ¿sí? Ahora, es importante que nosotros también identifiquemos que los equipos de protección personal debemos usar de acuerdo al nivel de exposición de riesgo que vamos a tener, igual que los de bioseguridad. Porque muchas veces podemos encontrarnos que a un compañero le damos unas gafas, tal vez que está en la parte externa de mantenimiento, unas gafas lente oscuro, y ahí que se ven bastante bien. Y a otro compañero le damos un protector, una careta facial. Y claro, el otro dice, no, yo quiero que me den a mí unas gafas oscuras porque le queda bien a la otra persona y también a mí me va a quedar bien. Pero no analizamos que estos equipos fueron entregados en base a una necesidad, ¿sí? En base a una necesidad y dependiendo una área específica a la que nosotros nos encontramos, de acuerdo al nivel de riesgos que podamos tener. Por lo tanto, nosotros tenemos definido que en áreas administrativas vamos a tener un equipo de protección personal mínimo, que es el uso obligatorio de la mascarilla, ¿no es cierto? Si tenemos que en estas áreas administrativas tenemos contacto con personal externo, ¿sí? Debemos pedir primero, ¿no es cierto?, que se cumpla también un poquito la parte de distanciamiento social y a su vez tener barreras como son en los escritorios colocar justamente un nivel de protección y si fuera equipo de protección personal, una careta facial. Vamos a la parte, en este caso, que tiene intervención a salas. En sala nosotros tenemos justamente un nivel en el que ya aplicamos la parte de bioseguridad, que vendría a ser
en este caso, lo referente a tener medidas de protección para mí y medidas de protección ¿para qué? Para no contaminar, en este caso, al resto que puede ser los pacientes, justamente en estas áreas sensibles, y yo debo cuidar, debo verificar. Por lo tanto, de acuerdo al equipo de protección de riesgos, ¿no es cierto? Y haciendo como un ejemplo para este caso, nosotros tenemos que uso obligatorio en la organización de la mascarilla de forma permanente en todos los lugares e instalaciones externas, partes administrativas de la organización, únicamente para un proceso de hidratación y para un proceso, ¿no es cierto?, de refrigerio, vamos a tener que justamente retirarnos la mascarilla, ¿sí? Porque tenemos esa exposición. Para cuando ya tenemos un proceso, ¿no es cierto?, de contacto con otra persona, un paciente en una parte externa, pues tenemos que hacer un distanciamiento social y si no podemos, pues el uso de la careta facial, ¿sí? Nivel de protección. Ahora, si nosotros llevamos a la parte de sala, dentro vamos a tener que usar lo que es el traje, en este caso Tyvek, ¿no es cierto? Y básicamente la mascarilla, en este caso ya el protector también facial. Si vamos a tener un contacto, ¿no es cierto?, de revisión a pacientes, también lo que es, ¿no es cierto?, los guantes, protección para las manos y el uso de los zapatones, ¿sí? Es importante mencionar, y ya vamos a hablar un poquito más adelante, que cuando yo me coloco y me retiro lo que es la parte del traje Tyvek, yo debo asegurarme, ¿no es cierto?, de descontaminar las áreas principales que podrían tener contacto, que van a ser, ¿no es cierto?, en la parte de las manos, la parte de los codos, ¿sí?, la parte tal vez central para poder bajar y subir el cierre, y para eso tenemos justamente en el área de ingreso lo que es una solución, ¿no es cierto?, de amonio que debemos pedir a nuestros compañeros que nos ayuden a rociarlos, ¿sí? Ahora, cuando tenemos ya una exposición de un posible persona que tiene COVID, ¿no es cierto?, o tenemos atención en las salas de aislamiento, tenemos a la protección que teníamos en sala, le sumamos lo que son una bata desechable, ¿sí? Para este nivel de protección. ¿Por qué muchas veces no les gusta usar el equipo de protección personal? Y a veces nos hemos encontrado con compañeros que no los usan, ¿no? Y que a veces cuando viene o ingresa algún tipo de control supervisor, inmediatamente no lo ponemos. ¿Por qué no nos gusta usar? Muchas veces, ¿no es cierto?, subestimamos el peligro y decimos, no, no pasa nada, no lo necesitamos. La mayoría de veces me genera incomodidad, y es verdad. Muchas veces la protección respiratoria me genera picazón, me genera justamente problemas para poder respirar. Las personas que usan, en este caso, lentes, muchas veces genera esa incomodidad de que se empañen los lentes, ¿sí? Pero recordemos que básicamente este equipo es una barrera, y eso es lo que me permite justamente generar ese bloqueo a esa exposición de riesgo. La importancia de usar es justamente para evitar exponerme a esa situación de riesgo. ¿Qué es lo que puede pasar, no es cierto? Hablemos justamente en el contacto cuando retiramos los desechos biológicos infectocontagiosos. No usamos un equipo de protección personal. Inmediatamente, ¿qué es lo que podría darse? Que yo tenga justamente un contacto indirecto, ¿sí? Y a causa de eso que tenemos este tipo de desechos, generado, o en este caso, adquirido una enfermedad, porque hablemos que puede tener un paciente que tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? O de la misma manera, no tomo las precauciones, porque además del uso de equipo de protección personal, nosotros debemos combinar que tenemos áreas específicas donde debemos servirnos alimentos, donde justamente podemos tener actividades tal vez en la que yo puedo retirarme el equipo de protección personal ciertos momentos, pero otras no, donde tengo exposición de productos también químicos, ¿sí? Productos que pueden generar una irritación, que son tóxicos y que van a tener un efecto hacia la persona que no toma esas medidas de precaución. Recuerden ustedes la campaña que nosotros queremos enfocarnos aprovechando este espacio que tenemos, es que debemos cuidarnos y debemos generar ahora una moda. Y ustedes han visto por la parte del COVID que hay muchas personas que adquieren sus mascarillas, ¿no es cierto? Y que, claro, tienen ciertos diseños, ya no solo es la mascarilla simple en la que me pongo y estoy protegiéndome, sino que ahora tienen varios diseños. Aquí hay que topar dos puntos que es también muy importante.
A veces nosotros compramos estas mascarillas que tienen estos diseños y que son mascarillas, en este caso, reusables, ¿sí? Con un nivel de vida útil, pero que no tienen una certificación, no tienen justamente un nivel que me garantice que estos equipos de protección van a cubrir, como habíamos mencionado, el 90, el 95%, que tengan ese nivel de protección, que se hace en base a un análisis, ¿no es cierto?, a base a pruebas, para poder determinar que este equipo va a ser el más adecuado y va a tener ese nivel de protección. Por lo tanto, es importante que si yo las quiero usar está bien, pero las voy a usar como doble protección, como un equipo adicional. Recuerden, debajo de ese tener el equipo certificado que me va a permitir tener ese cuidado. Es importante también mencionar que estos equipos que vamos a utilizar debemos hacerlos de manera adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces usamos la mascarilla y nos colocamos a nivel, en este caso, de nuestro mentón, ¿sí? Y aquí tenemos descubierta lo que es la nariz y la boca, ¿sí? Ocasionando que aquí, recuerden ustedes, por la actividad que tenemos, vamos a sudar, se contamine fácilmente, y entonces tenemos una mala utilización. O al momento de manipular la mascarilla, tenemos nosotros la mascarilla, ¿no es cierto?, la parte externa, ¿sí? Y tenemos aquí la parte interna. Entonces, muchas veces debemos manipular por esto, pero muchas veces con nuestros dedos, ¿sí?, comenzamos a ingresar y a topar la parte interna. Y estamos generando una contaminación. Hay que revisar los equipos de protección antes de entregar, antes de colocarlos, ¿no? Ver si no están rotos, no están fisurados, para que garanticen ese nivel de protección. Y almacenar los equipos que puedan ser almacenados de forma correcta. Si no es de coger y, por ejemplo, me la doblo y la meto en mi bolsillo. A veces necesitamos tener un pequeño estuche, podría ser, necesito una funda plástica nueva, manipularla, ¿sí?, limpiarla. Los que son de reuso, pues tengo que lavarlos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros, y es muy importante que recuerden ustedes, generamos y vamos a ponernos el equipo de protección personal, previo a ponernos, debemos lavarnos completamente las manos, ya sea para la protección, ¿no es cierto?, en este caso, respiratoria, ¿sí? Ya sea para ponernos el traje, porque justamente comenzamos a disminuir un poco, hablando de la parte de virus que podríamos tener, la carga de exposición que vamos a mantener. Y si son equipos, en este caso, reusables, es importante hacer un proceso de mantenimiento, que ya vamos a conversar. Justo. En la parte de mantenimiento, nosotros tenemos equipos desechables, ¿sí? ¿Qué quiere decir desechables? Que van a tener que ser eliminados, que no pueden ser lavados, ¿sí? Y que yo los uso justamente de una forma temporal. Lo que se refiere a las máscaras quirúrgicas, se recomienda, ¿no es cierto?, una jornada que yo voy a tener máximo de 8 horas, ¿sí? En lo que es la máscara KN95 se recomienda tener una jornada, en este caso, de 3, jornada hablamos de 8 horas, ¿cierto? En este caso, de 3 días que podemos tener y de esa manera desecharlo. Eso quiere decir que va a ser interrumpido, que yo la puedo guardar a este equipo. Pero para guardar y manipularlo sería adecuado tener justamente en el estuche que tengo para poder seguirlo usando. Más de ese tiempo no es adecuado. También es importante muchas veces por la manera de prevención, yo rocío estas mascarillas, yo justamente uso el atomizador y esparzo, en este caso, el alcohol o la sustancia que podría tener sobre la parte o la textura de la máscara y estoy generando que éstas pierdan su función de protección porque justamente tienen otras características de material y no van a funcionar. Una vez que se cumpla su periodo, yo voy a tener que eliminarlos, en este caso, por la situación del riesgo que vivimos, en los tachos de color rojo. Sí, antes se lo eliminaba en el tacho de color negro, pero desde que tenemos la exposición al virus, nosotros tenemos que eliminarlo en los tachos de color rojo. Las mascarillas reusables. Tenemos dos componentes, un componente de goma y los componentes de los filtros. Los filtros se van a cambiar en un promedio, ¿no es cierto?, de 3 a 4 meses de acuerdo al nivel de exposición y uso, ¿sí?
para justamente asegurarnos la vida útil de estos filtros. De la misma manera, nosotros no podemos lavar esta superficie ni limpiar con alcohol. Lo que nosotros debemos justamente hacer y podemos hacer es dar tal vez pequeños golpecitos contra otro tipo de superficie, ¿sí? Y bueno, y de ahí la parte de manipulación. Si una persona se expone a una atención de pacientes COVID, ¿no es cierto? Y tiene que usar estos filtros, que estos filtros, como les menciono, son de larga duración, nosotros debemos usar la máscara protección facial para que tenga ese nivel de, en este caso, de escudo de protección. ¿Sí? Estos filtros debemos retirarlo para hacer un proceso de lavado diario. Debemos limpiar con un paño, en este caso desechable, la parte interna. Y al menos una vez por semana hacer un lavado completo de toda la estructura del filtro. Cuando ya nosotros vamos a reemplazar estos filtros, ¿sí? Básicamente también los eliminamos en el tacho de color rojo. Tenemos lo que es la parte de protección facial, en donde nosotros tenemos equipos como son gafas, ¿sí? Tenemos la careta facial, ¿sí? O el protector facial, como lo quieran llamar, en donde los cuidados son todos los días al finalizar la jornada, la limpieza con agua, jabón y justamente lo secamos con un paño desechable. En lo referente a la parte de los trajes, la limpieza es esparcir justamente alrededor, pidiendo a nuestros compañeros la solución de amonio y si es posible justamente luego llevarnos a lavar o básicamente entregar al área de, en este caso, para que lo envíen a que sea lavado y poder usarlo. En lo referente a los guantes nosotros justamente son desechables. Luego del uso debemos inmediatamente depositarlos en el tacho de color rojo. Recuerden que esto se va a usar por paciente, ¿sí? Vamos a imaginar el caso de que estoy atendiendo a un paciente, todavía el guante está bastante bien, quiero ir a lavarme las manos, me lavo las manos con los guantes puestos, me seco y quiero atender a un paciente. Eso no se puede hacer, ¿sí? Por lo tanto, inmediatamente usamos y debemos justamente eliminarlos. Recuerden que para igual usar este equipo debemos previamente habernos lavado las manos, ¿sí? Tenemos los zapatones desechables, ¿sí? Que igual nosotros tenemos acá los tachos de color rojo donde los vamos a depositar. Las batas descartables, principalmente las que están o fueron atendidas en el área de aislamiento, las tenemos que desechar. Recuerden que para el uso de los guantes, de las batas, tenemos que usar, y en este caso nuestras manos, agarrando siempre de la parte de las puntas para evitar en la parte de la parte externa, para evitar tener el mínimo contacto. Y luego de que nos retiramos los equipos de protección personal, debemos lavar nuestras manos. Recuerden que nosotros tenemos acá una clasificación de desechos en los que deben ser utilizados. Por ejemplo, desechos comunes en el tacho de color negro, desechos de cartón, papel, tacho de color, en este caso, plomo gris, plástico azul y en este caso todos los desechos biológicos infectocontagiosos, ¿no es cierto?, en el tacho de color rojo. Hay que tomar en cuenta que también tenemos los desechos, en este caso, cortopunzantes que van en los guardianes, ¿sí? Y también los desechos, en este caso, fármacos fuera de especificaciones, que son los que se encuentran ya caducados, ¿no es cierto? Justamente están fuera de las especificaciones, que se los deposita en unos contenedores, unas cajas, para que se entregue luego a los gestores calificados. Recuerden, desechos, en este caso comunes, van restos de papel, ¿no es cierto?, de servicio higiénico, van, en este caso, desechos útiles de oficina, desechos orgánicos de alimentos, ¿sí?, plástico de golosinas, desechos de color negro, ¿sí? En el desecho de color rojo van lo que son equipos que se hayan utilizado y tienen justamente contacto con sangre, ¿sí? Desechos como son las máscaras que habíamos mencionado, y de esa manera vamos a poder clasificar. Es importante también recordar que nosotros tenemos flujos de recorridos. En cada área de la sala tenemos tachos de color rojo, tachos de color negro. Es importante, son nuestros contenedores primarios, donde nosotros debemos verificar que no va a exceder, ¿no es cierto?, que no van a estar, en este caso, al borde, sino que van a estar justamente 3/4 partes. Imagínense, aquí tengo el tacho, le divido yo en 4 partes y yo voy a ocupar justamente hasta la tercera parte y esta va a estar libre. Cuando yo veo esto, me quiere decir que yo tengo que ya depositar en el área temporal primaria, ¿no es cierto?, en la que yo tengo para justamente reducir esa carga.
este es un principio que se usa para evitar que se exponga ese nivel de riesgo de contaminación hacia la parte de los pacientes. Y luego el personal de limpieza será el encargado de sacar y llevar a la parte de disposición final en horarios en los que no tenemos atención a pacientes. Recuerden, comprométanse con el uso del equipo de protección personal, usarlo de forma correcta, porque muchas veces sí, usamos el equipo, pero nos ponemos debajo de la nariz, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, o usamos los guantes y no ponemos bien, o usamos las batas y no cerramos. Entonces, hay que usarlo de forma correcta, dar el mantenimiento a los equipos que deben ser del mantenimiento adecuado, sí, y desechar de forma adecuada. Recuerden que nosotros, al tener esa conciencia de que existe el nivel de riesgo, no estamos justamente subestimando la situación, ¿sí? No nos estamos relajando, estamos siempre atentos. Vamos a tener justamente ya la mitad del 50% de medidas de seguridad para evitar exponernos a situaciones de accidentes o de enfermedades, ¿sí? Es un compromiso que nosotros debemos tener. Por favor, no sé si tienen inquietudes, preguntas, adelante, pueden mencionar. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? ¿Todo está claro? A ver, Raquel, cuénteme. Una pregunta, Inge. Adelante. El personal de apoyo que entran a las salas utilizan batas desechables, ¿no es cierto? ¿Esas batas desechables las pueden volver a reutilizar o las deben desechar en lo que ya salen de la sala? Dependiendo del nivel de intervención, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Si solo ingresó hacia la parte inicial, ¿no es cierto? Hacia la parte en donde tenemos el escritorio, deberíamos desinfectarlas porque no tuvo un nivel de contacto mayor, ¿sí? Pero si ya tienen una entrevista con un paciente, ya se pasearon por toda la sala, deberían desecharlas. Porque en Le primera comento instancia... esto, porque en la madrugada sabemos encontrar las batas desechables colgadas allí, entonces no se sabe si estuvieron en la sala, como usted dice, teniendo contacto con pacientes o solo las utilizaron hasta la estación de enfermería. Pero como dice usted, se las debería desechar, ¿no? Correcto. La idea es que, bueno, con este curso vamos a justamente mejorar tal vez ciertas condiciones que estábamos haciendo y que eran incorrectas. Entonces, enviaremos también y compartiremos este video que se está grabando para que puedan también el personal de apoyo de los que están aquí, perfecto, y si no pudieron asistir, puedan también conocer esas disposiciones, esas medidas de prevención. ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran consultar, por favor? Franklin, hay una pregunta en el chat para que la puedas responder, por favor. A ver. No sé si la puedes leer, Mauricio. ¿Cada cuánto y con qué material se deben lavar los equipos de protección personal? ¿Cuántas horas, días duran las mascarillas N95 sin alterar su eficacia? Habíamos mencionado, la N95 no se puede lavar, ¿sí? Básicamente esa está determinada que vamos a tener aquí 3 jornadas de uso. En este caso, a excepción de que esa persona tenga una atención con una persona sospechosa de COVID o a su vez haya ingresado a la parte de sala de aislamiento. Cuando haya ingresado a la sala de aislamiento o tiene una presencia de sospechosa de COVID y que fue a analizar y fue a hacer una anamnesis, esa mascarilla al finalizar esa jornada tiene que ser desechada en los tachos de color rojo. El resto de personas, vamos a imaginar, yo soy un técnico, entonces yo voy a usar esa, podría usarla, ¿no es cierto? Además de que voy a usar el protector facial y de esa manera yo la podría usar 3 veces, en 3 jornadas. Estábamos entendiendo 3 jornadas que es durante el inicio de mi jornada de trabajo hasta finalizar. Porque si yo la uso el día de ahora, llego a mi casa en el transcurso de que salgo del trabajo hasta llegar a mi casa, la sigo usando, ya pierde su efectividad y tendría que usarla máximo un día y medio.
¿sí? En el cambio de las mascarillas quirúrgicas, esas las usamos de forma diaria. En el caso de lo que son mascarillas reutilizables, el periodo es, de todo lo que es la máscara, tiene una duración de 1 año. En este caso la máscara, y los filtros tienen la duración de 3 meses a 4, dependiendo el nivel de uso, de la exposición que va a tener. Esos filtros estaban antes enfocados a usar en lugares o zonas básicamente que teníamos gran cantidad de polvo y otro tipo de contaminantes. Para el caso de virus sería ese tipo de periodo la recomendación. Otro equipo que debe lavarse la parte de los trajes, pero como mencionamos, el traje en sí se acaba la jornada, yo debería descontaminar, asegurarme de rociarme lo que es la parte del amonio, y de esa manera, pero si tengo un impacto directo con un paciente COVID, pues debería lavarse en este caso todos los días. ¿Algo más que quieran comentar, por favor? Ya, sobre los trajes, dice, los trajes de protección personal, ¿es correcto dejarlos colgados fuera de los vestidores por varios días? No, los trajes deben colgarse solo de forma momentánea y tomando en cuenta que para haber salido al área, digamos así, a nuestro pasillo, que lo vamos a llamar como pasillo de descontaminación, tuve que haberme ya